es el día del Señor, es día de alegría y de gozo. Y en lo personal me siento muy feliz por dos razones. En primer lugar, que mi esposa está aquí. Un fuerte aplauso para ella, por favor. Creo que después de 5 meses que no había podido estar con nosotros aquí, como hay algunos también, creo que la doctora Sol tenía el mismo tiempo, y así puedo ver otros también que poquito a poquito se han ido integrando a la vida de la iglesia, y muy especialmente en lo que no a la vida de la iglesia, porque están integradas a la vida de la iglesia, a la vida del culto público de adoración. En lo personal, vuelvo a decir que me siento muy privilegiado, muy bendecido por el Señor. Ahorita, mientras me tomaba una taza de té, el mejor té del mundo, hecho por el hermano Gil, uno de nuestros diáconos, nuevos diáconos, me sentía tan bendecido con ese té, por el amor y el cariño que yo sé que él pone cuando prepara las cosas para los amados de Dios. Pero de igual forma, cuando podemos mostrar empatía con uno de nuestros diáconos porque va a ser intervenido, por ejemplo, quirúrgicamente, y puedo traspasar esto al equipo de médicos de la iglesia, y en poco momento ya veo respuesta de ese espíritu de diligencia en ellos. En verdad ahí se ha mostrado el amor de Dios. Y si hoy tenemos un diácono de nuestra iglesia que está vivo, se ha debido a la gracia de Dios, pero de igual forma se ha debido al amor de los médicos de IBQ y al amor de los compañeros de ministerio, y en el caso particular de uno de estos que rápidamente se movió y logró ubicar un lugar, y la providencia nos favoreció y hoy ya está restaurado, sano en casa. Y qué bendición, qué bueno. Y así han sido atendidos muchos de nuestros hombres y mujeres por ese equipo de servidores, de médicos. También la empatía que han mostrado con los necesitados. Eso de verdad que nos hace sentir contentos en la presencia de nuestro Dios. Creo que Brígida, igual que yo, Brígida está contenta al igual que yo, porque hoy también uno de nuestros hijos, el mayor Israel, va a ser ordenado al ministerio diaconal, y eso nos llena de gozo, ¿verdad? Cuando antes de Brígida tener 3 meses de embarazo, le azotó la varicela y pensábamos que no iba a vivir, y que si iba a vivir pues iba a nacer con dificultades. Y qué bueno que Dios permitió que alumbrara felizmente, sin dificultades, niño sano, y hasta la fecha la buena mano de Dios ha estado con él, y por qué no, ha estado con nosotros también. Bueno, les invito a abrir su Biblia conmigo, por favor, en la epístola de Pablo a los Efesios, para que no perdamos nuestro primer amor. Sí, estudiando la epístola a los Efesios para que no perdamos nuestro primer amor. En esta oportunidad vamos a ver 2 cosas. En primer lugar, los destinatarios, el blanco, el target. Y en segundo lugar, el sentido o el propósito de la epístola. Por eso les invito al capítulo 6 de Efesios. Dice el consejo de Dios de la manera siguiente. Efesios capítulo 6, versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Eso vimos la semana pasada. Y la exposición de tu palabra, oh Dios, alumbra. Donde el evangelio entra, sin lugar a dudas que hay cambios. Sin lugar a dudas hay transformación. Pablo dirigió esta carta a una comunidad que él conocía. Una comunidad que había sido transformada por el poder de Dios.
habían sido traspasados estos creyentes del reino de las tinieblas al reino de la luz. Pablo convivió con ellos más de 2 años. Y se hicieron milagros que nunca se habían hecho. Ciertamente hay un milagro que se muestra con relación a Pedro. La sombra de Pedro. Sanaba, curaba. No sabemos si fue un caso único o si fue algo de varias ocasiones, pero hubo un milagro apostólico allí. Pero Pablo vio el poder del Espíritu Santo en su vida allí de una manera especial, como veremos más adelante, con relación a ciertos aspectos milagrosos que no necesariamente se desarrollaron de manera normal. Pablo fue perseguido porque donde quiera que entre el evangelio con poder, también hay persecución. Pero Pablo también se llenó de gozo al ver la buena mano de Dios obrando. Juan, el apóstol, también tuvo una participación, dice la tradición, con relación a esta iglesia. Y tuvo una muy buena impresión. Timoteo también de alguna manera trabajó en esta comunidad. Es decir, que estamos hablando de una iglesia que no era cualquier iglesia. El Señor le dedicó una carta. Y en su carta la alabó como una iglesia fiel, como una iglesia celosa, como una iglesia que había depurado a los apóstoles, a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Una iglesia sufrida por causa del evangelio o del nombre. Pero el Señor le dijo: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Algunos comentaristas señalan que por eso Pablo en su carta rogaba para que los ojos del entendimiento de estos creyentes fueran alumbrados, fueran iluminados y que pudieran conocer de manera más profunda el amor de Dios. También hay diferentes opiniones con relación a qué significa el primer amor. ¿Significa pérdida de pasión? ¿Perdieron la pasión por el Señor? ¿Qué es esto de la pérdida del primer amor? Porque el Señor le está diciendo: ustedes son fieles en la doctrina, celosos, van bien. No tengo nada contra ustedes con relación a este punto, pero sí tengo algo contra ustedes, que dejaron el primer amor. Pero hay otra pregunta: ¿y existe el primer amor? ¿Existe el primer amor? ¿De dónde se extrae esa expresión, el primer amor? ¿Es de una sola relación o de varias relaciones? ¿El primer amor? ¿El primer novio? ¿De eso se trata? ¿El primer esposo? ¿Si hubo más de uno? No, no creo. Creo que está hablando de inicio, de cuando uno comienza una relación y hay un amor que no solamente envuelve conocimiento, sino que envuelve pasión, que envuelve intensidad. Para poder entender esto, tenemos que ir al origen de esta iglesia en Éfeso. Después de Pablo haber transitado por una ciudad muy perversa y haber dado fruto en esta ciudad de Corinto, entonces Pablo se detiene en la ciudad de Éfeso. El libro de los Hechos, por favor, si van conmigo. En el libro de los Hechos, específicamente el capítulo 18, dice la palabra de Dios de la manera siguiente: llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría,
varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Un evangelio incompleto. ¿Puede pasar esto? Sí. Pero Dios no deja nada incompleto. Lo que Dios comienza, por su gracia lo completa. Apolo era un verdadero siervo del Señor y el Espíritu Santo no iba a dejar su obra por mitad. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente ¿el qué? El camino de Dios. Era elocuente, era fervoroso, todo eso es interesante, pero era humilde. Se dejó guiar, se dejó enseñar. Entonces Priscila y Aquila le instruyeron. Al parecer fue Priscila, bajo la cobertura de su esposo Aquila. Y queriendo él, y alguien dirá, ¿y por qué esto? Sí, porque se menciona a la mujer primero, y en el griego no es así. Y en la cultura griega, en la cultura hebrea, la cultura antigua, no era así. Primero el hombre y luego la mujer. No es damas y caballeros, no, caballeros y damas. Entonces aparece Priscila primero. Es decir, donde se entiende que Priscila tuvo un papel importante o preponderante en este conducir a Apolos por el camino correcto. O más que correcto, perdón, por el camino completo. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegando él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Ahora observad el capítulo 19. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Y hallando a ciertos discípulos, vamos a encontrar que la misma experiencia, en un sentido, que se dio con Apolos, ahora se da con algunos creyentes en Éfeso. Les dijo, ¿recibisteis al Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Y aquí se pueden inferir algunas cosas, ¿verdad? ¿Cómo es que no habían oído hablar del Espíritu Santo? Es que la doctrina del Espíritu Santo no está clara en el Antiguo Testamento. Es que esta doctrina o esta verdad no se había divulgado, porque hay cosas que tienen que ver con el contexto de la iglesia, pero salen de la iglesia y la gente la sabe, distorsionada, pero la sabe. Pero aquí estos discípulos están diciendo, ni siquiera hemos oído hablar si existe Espíritu Santo. Quiero dar una respuesta breve. En la economía divina, le plujo y le ha placido al Señor irse revelando de una manera paulatina. Ciertamente, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Y ciertamente, en el principio creó Dios los cielos y la tierra y el Espíritu de Dios se movía. La doctrina del Espíritu Santo. Hagamos al hombre. Ahí está incluido la persona del Espíritu Santo. Sin embargo, donde el Espíritu Santo viene a tomar un papel protagónico es en la consumación de los tiempos. Y guarde esto en el corazón, porque para poder entender la epístola a los Efesios, esto que estoy diciendo es de cardinal importancia. Es en Efesios capítulo 1, versículo 13 que se dice, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, cuando escucharon la verdad del Evangelio de salvación. Dice el libro de los Hechos, Lucas resalta, esto es lo dicho por el profeta Joel, dice Pedro, en los posteros días, y estamos en los posteros días, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y parecía que estaban ebrios y comenzaron a hablar en otras lenguas. Cada cual oía hablar en su propia lengua,
se estaba cumpliendo en Pentecostés, en el día de Pentecostés, se estaba cumpliendo la profecía del Antiguo Testamento del libro de Joel. En otras palabras, era una experiencia única y nueva. Es un solo Pentecostés. El Espíritu Santo descendió. Porque no podía descender el Espíritu Santo sin redención, sin la redención de Cristo, sin el sacrificio de Cristo. Lo primero que tenía que hacerse era pagar la deuda. Y como regalo, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es un regalo. Y es una autenticación de la obra redentora de Cristo. Por eso Pablo le llama arras, la garantía. Las arras de nuestra herencia hasta la redención, hasta la posesión adquirida. Y es lo que he dicho por el Señor Jesucristo en Juan 14. Yo tengo que irme, porque si no me voy, ¿qué dice? No viene el Espíritu Santo, no va a descender el Espíritu Santo. Y dice la Biblia, Juan ciertamente bautizó con agua, y ese era el bautismo que ellos habían conocido, de alguna manera. Pero él, Jesús, va a bautizar, ¿de qué forma? Con Espíritu Santo y fuego. En otras palabras, la doctrina del Espíritu Santo y la obra del Espíritu Santo se estaba desarrollando o se estaban desarrollando de manera paulatina. Lo que no podemos alegar ignorancia con relación al Espíritu Santo somos nosotros. Sería un pecado. Dice la Biblia, no apaguéis el Espíritu. Dice la Biblia, no entristezcáis al Espíritu. Dice Pablo, la comunión con el Espíritu. La comunión con el Espíritu. Es decir, que nosotros sí estamos llamados a saber y a tener una experiencia con el Espíritu Santo. Creo que hoy en día, en muchos lugares, todavía esta pregunta resulta viable, ¿verdad? Y hay Espíritu Santo. Es decir, tienen la doctrina del Espíritu Santo, pero en su conciencia se siguen preguntando, ¿y hay Espíritu Santo? Porque no es solamente conocer o saber la doctrina del Espíritu Santo, es sentir el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Es valorar su presencia, es sentir los ríos de agua viva internamente. Es la confirmación de nuestra seguridad de salvación. El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que en verdad somos hijos de Dios. Bueno, entonces el apóstol Pablo no le dio una cátedra teológica acerca del Espíritu Santo. No, había una necesidad y él la suplió. Dice, versículo 3. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es, en Jesús el Cristo. Y cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre de Jesús, bajo la doctrina de Jesús. Cuando oyeron esto, entonces, fueron bautizados en el nombre de Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. En la epístola a los Hebreos encontramos uno de los dones más extraordinarios de toda la Biblia. La repartición del Espíritu Santo. Fue ese don, no el de milagros, no el de sanidades, el que provocó la codicia de Simón. Yo quiero ese. Pero ¿por qué no quiso el de hacer milagros? No, el don que él quiso fue el don de imposición de manos para recibir el Espíritu Santo. Ese don está relacionado con la consolidación del reino de Dios en la tierra y es un don propiamente apostólico. Un emisario apostólico no lo tenía. Es un don apostólico. De ahí la aberración de la iglesia papista que dice tenerlo. Y es de ahí la aberración de algunos que se dicen ser apóstoles hoy en día. No en el sentido de fundar una iglesia o de ser misionero, sino en el sentido de imponer las manos y que la gente comience a hablar en otras lenguas. Pablo como apóstol lo tenía. Por eso Felipe no pudo hacerlo.
Felipe manda a buscar a Pedro y a Juan. Los apóstoles mandan a Pedro y a Juan. Y cuando llegan ellos, entonces imponen las manos y el Espíritu Santo comienza a manifestarse de una manera extraordinaria. Eran por todos unos 12 hombres. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano o Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor. No se olvide de este primer milagro de imposición de manos. Ahora vamos a ver más milagros. Versículo 11. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Alguien podría decir, bueno, pero este texto puede fomentar la superstición en el contexto de la iglesia. No se escribió para eso, pero sí se escribió para mostrarnos que en esta comunidad en Éfeso había un avivamiento. Y observo, los avivamientos de parte del Espíritu Santo no se limitan. Dios es soberano. Una de las cosas que hace el Espíritu Santo es que humilla nuestro intelecto y nuestras pretensiones de querer encasillar a Dios. ¿Qué diríamos de la sombra de Pedro? Y ahora, ¿qué podemos decir de estos pañitos ungidos? ¿Qué podemos decir? Que había un avivamiento y que Dios estaba autenticando el ministerio de uno de sus siervos, del apóstol Pablo. Ahora observe más, porque el avivamiento no quedó allí. Ahora mire este otro obrar del Espíritu Santo. Pero algunos de los judíos, exorcistas, ambulantes, cójalo ahí, párese ahí. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Exorcistas ambulantes. ¿Qué es un exorcista? Uno que extrae demonios, que saca demonios. Pero estos exorcistas vieron el poder de Dios, pero no se convirtieron. Miren lo que hicieron. Intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Es decir, que ellos asumían lo que entendían que podía tener poder. Jesús tenía poder en el nombre de Jesús. Allí hay personas que cogen de aquí, de allí, de allá, de todos los lados. Un eclecticismo o un sincretismo. Pero con el Evangelio no podemos jugar. Con el Evangelio no se juega, porque Dios no puede ser burlado. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Una gran vergüenza, ¿verdad? Se metieron donde no debieron meterse. Pero aquí observamos, y quiero que lo subraye también, una fuerza poderosa del mal en Éfeso. Demonios y endemoniados. Exorcistas. Es decir, que había un mundo místico en Éfeso. Recuerden que estamos en el primer punto. Los destinatarios, el target, el blanco de Pablo. Esto va a ayudarnos mucho a entender la epístola, pero no se quedó allí. Dice la Biblia. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron gran temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor. Ese es el primer amor. Allá había un avivamiento, un mover del Espíritu en medio de ellos, y muchos de los que habían creído, miren el primer amor cuál es, y muchos de los que habían creído, dice, venían confesando y dando cuenta de sus hechos.
Nadie se quedaba callado. Confesaban sus pecados. Pero más que esto, asimismo muchos de los que habían practicado la magia, ven ustedes, demonios, endemoniados, exorcistas, ahora encontramos brujos y brujas. Asimismo muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y lo quemaron delante de todos ellos. En otras palabras, no lo pensaron. Cuando usted tiene pasión, usted no piensa. Dice que déjame considerarlo. A ver, ¿cuánto cuestan estos libros? ¿Por qué no lo vendemos? Mire, hay gente que no ha entendido. Hay gente que a veces por una mala noción del Evangelio, una mala información del Evangelio, se convierten y le pasan los ídolos a otra persona. Mira, yo me convertí, toma estos ídolos para ti. No, quémalo. Tienen miedo, pero esta gente no. La pasión de ellos los llevó a ¿qué? A quemar esos libros de magia. Dejaron la superstición atrás. Pero estos libros tenían un valor económico muy grande. Y Lucas resalta esto. Y hallaron que era 50,000 piezas de plata. ¿Cuánto? Una suma millonaria. ¿En cuántas monedas vendió Judas al Señor? Y mire cómo dice aquí. Y hallaron que era 150,000 piezas de plata. Ahora mire lo que Lucas añade. Así crecía y prevalecía poderosamente, ¿el qué? La palabra del Señor. Pero no se quedó allí el asunto. Hay más todavía. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo, después que haya estado allí, me será necesario venir también a Roma. Y envió a Macedonia a 2 de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto. Él se quedó por algún tiempo en Asia. Hubo en aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía plata de templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales reunido con los obreros del mismo oficio, dijo, varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. En otras palabras, un sindicato. Formó un sindicato, porque cuando hay problemas y el gremio se ve afectado, entonces hay que hacer algo, una protesta. Pero aquí no era una protesta, ¿no? Aquí era otra cosa. Dice, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino también en toda Asia, es decir, nosotros sabemos que nosotros exportamos esta estatuilla, ha apartado a mucha gente con persuasión, diciendo que no son dioses lo que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Demonios, endemoniados, exorcistas, brujos y ahora idolatría. Hay un poder allí del mal, del infierno, algo cósmico, algo grande. Y ahora entra el evangelio con poder, Dios interviniendo en el mundo de la oscuridad. Como leímos al principio, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. ¿Qué pasó? Cuando oyeron estas cosas se llenaron de ira, endemoniados. Gritaron diciendo, grande es diosa de los Diana, grande es Diana de los efesios. Y la ciudad se llenó de confusión. Y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gallo y Aristarco, macedonio, compañero de Pablo. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no lo dejaron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recados rogándole que no se presentase en el teatro. Unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido.
Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándolo los judíos. Entonces Alejandro pidió silencio con la mano. Quería hablar en su defensa ante el pueblo. O pedido silencio con la mano. Quería hablar en su defensa ante el pueblo. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas. Por 2 horas. Grande es Diana de los Efesios. Entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo: varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apaciguéis y que nada hagáis precipitadamente, porque habéis traído estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa. Que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencias se conceden y procónsules hay. Acúsense los unos a los otros. Y si demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede decidir. Porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso. Y habiendo dicho esto, despidió a la asamblea. Qué bueno, no pasó de ahí. Pablo, Alejandro y los demás fueron salvaguardados por las normas jurídicas. Pero lo que se quiere destacar es la gran confusión, el mundo de tinieblas y el mundo de oscuridad. Bueno, ya sabemos el target, ya sabemos el blanco, ya sabemos a quién fue dirigida esta epístola. Vayamos así a vuelo de pájaro a la epístola y descubramos el propósito. ¿Por qué Pablo tiene que volver a ellos con enseñanzas? ¿Qué perseguía Pablo? A veces es difícil encontrar el sentido o el propósito. Por ejemplo, se dice que la epístola de Pablo a los filipenses encuentra su sentido en un problema. ¿En cuál problema? En un problema entre Evodia y Síntique. Y tiene sentido. ¿Por qué? Bueno, porque Pablo viene hablando desde el capítulo 1 de tener un mismo sentir. Y el capítulo 2, imiten a Cristo. Y entonces luego pasa y dice: ruego a Evodia y a Síntique. Por ejemplo, la primera carta a los Corintios, que leímos esta semana pasada, en nuestro retiro acostumbrado, descubrimos el sentido de la epístola. He sido informado por lo de Cloé. Ahí está claro. Eso motivó la carta, el desorden que había, ¿verdad? Pero se enteró por los de la casa de Cloé. Ahora, ¿cómo descubrimos el propósito de esta carta? Mire, en Filipenses, aun cuando ya hemos dicho que tenía que ver con Evodia y Síntique, sin embargo, en la parte final de la epístola, en el versículo 8, encontramos lo siguiente: por lo demás, hermanos, esa expresión, por lo demás, hermanos, ya él vació lo que iba a decir en cierta forma. Pero ahora dice: por lo demás, hermanos, en esto pensad. Ahora observe cómo dice Efesios capítulo 6, versículo 10. Dice: por lo demás, hermanos, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Para mí, el propósito de esta epístola tiene que ver con esto: que estos creyentes se fortalecieran en el Señor y en el poder de su fuerza. Pero dirá alguien: pero que ese propósito se ve tan sencillo, fortalecerse en el Señor y en el poder de su fuerza. Ahora agárrese de su asiento, le voy a explicar por qué. Fortalecerse en el Señor y en el poder de su fuerza. El texto lo dice inmediatamente: porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Yo sé que el versículo siguiente del versículo 10 dice: vestidos con toda la armadura de Dios. Pero la idea es: quiero que permanezcan firmes, que se fortalezcan en el Señor, porque la lucha que ustedes tienen no es contra carne
ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. William Gurnall comenta este pasaje, hizo un libro de este tamaño de grande. Hay un condensado en español que nosotros tenemos de este tamaño. Usted lee. ¿Y saben qué? Si lee a William Gurnall, se van a dar cuenta de una cosa. Que si algo combate William Gurnall es la falsa enseñanza, es la herejía. En otras palabras, el blindaje espiritual está relacionado con las falsas enseñanzas o la falsa herejía, o las herejías. La forma de tú pensar, que se meta una idea en tu mente. Cuando te vas a la Edad Media, tú no vas a entender muchas cosas de la Edad Media. La Edad Media era un tiempo de mucha brujería, mucho oscurantismo. El diablo se había metido en la iglesia, en el liderazgo. Todo había cambiado. Esa iglesia podía ser titulada como sinagoga de Satanás. Y te preguntas, ¿por qué, por ejemplo, aún en el aspecto civil y penal, se tuvo que lidiar enfáticamente con la doctrina de esto que vamos a celebrar hoy, que se llama la Santa Cena? La Santa Cena no es tema de discusión. ¿Cuándo fue la última vez que tú viste un sínodo a nivel mundial o a nivel local para hablar de la Cena del Señor y debatirlo con los católicos? No, eso ya pasó. Porque la gente está participando de la Santa Cena y no sabe de la dimensión. Saben que Calvino llegó a decir, mira, aunque Lutero me diga que yo soy diablo, como quiera yo lo voy a admirar y lo voy a querer y lo voy a respetar. Porque Lutero tenía ese lenguaje. Al Papa le dijo hijo del diablo. Su lenguaje era muy peyorativo. Pero Calvino dijo, lo voy a apreciar como siervo de Dios. Ahora, ¿por qué? ¿Hubo alguna diferencia entre Lutero y Calvino? Sí. ¿Y cuál fue la diferencia? La cena, la Santa Cena. Ya hablé en la primera parte acerca de la excomunión. ¿Pero de quiénes? Sí, es que los ciudadanos formaban parte de la comunidad religiosa de la iglesia. Y por eso se le atribuía a los líderes religiosos, en este caso los curas, los sacerdotes, los obispos, el papa, un poder casi divino. Digo, ante tantas ocupaciones y ante tantos trabajos que había en aquellos días, porque para levantar Francia, levantar Ginebra, Suiza, los cantones, ¿cómo se detenían tanto tiempo en discusiones teológicas? Cuando Calvino comenzó a exponer, un calificativo que le dio un gran pensador fue el teólogo. Habló con tanta brillantez que no pudo darle mejor elogio que el teólogo, porque eran tiempos de discusiones donde se apreciaba la agudeza mental. Eso ha pasado. Y ustedes dirán, ¿y no existen los errores? ¿Los males? Claro que existen, pero Satanás se ha encargado de sedar y decir, no es necesario discutir. Nuestros pastores tuvimos hace tiempo una reunión con dos pastores, representantes de una iglesia con una trayectoria maravillosa de lucha. Y cuando nos sentamos a hablar con ellos, abrir la Biblia, abrir la confesión de fe, ellos dijeron, ya nosotros no somos como antes. Ya nosotros no peleamos por las cosas que peleábamos, pero perdón, ¿qué es lo que está diciendo? Porque no estamos hablando de asuntos de libertad de conciencia. Estamos hablando de doctrina. Es decir, que ya para ustedes lo que se mete en la cabeza de vuestra gente no es importante. Por eso lo escucho hablando ahora de la depresión desde una perspectiva de la psicología. Y han dejado hablar de la depresión desde el punto de vista bíblico. Esos casetes hay que buscarlos, los viejos. Esos son los correctos. Porque los de ahora están contaminados. Y sobre todo, y muy pecaminosamente, cuando se guarda silencio ante el error. ¿Me explico? Es decir, hay gente que está hablando de enfermedad mental. Tú sabes en tu teología que eso no existe. Y te quedas callado.
Dice, eso no es importante. Tú sabes que es importante. Tú lo sabes, porque de ahí viene el etiquetamiento. Y después que tú etiquetas, ¿qué viene? El fármaco. En otras palabras, Pablo está diciendo, ustedes necesitan ser blindados. ¿Y cómo? Por la palabra de Dios. Fortaleceos en la palabra del Señor. ¿Cómo fue que se fortaleció David? Rumiando la palabra de Dios, trayendo la palabra de Dios a la mente. Si tú no tienes la palabra de Dios en tu corazón y en tu mente, no va a ser fortalecido. Pero quiero ir más lejos. ¿Por qué al final hablar de este aspecto práctico y místico? Porque ciertamente no tenemos lucha, no contra hombres, sino contra seres espirituales de maldad. Grábese esto ahora, en las regiones celestes, es decir, en el espacio. Dice que los demonios andan por lugares secos. Y cuando se retiran de uno, quieren volver otra vez y ocupar esa casa porque está limpia. Y vienen con 7 más, dice la Biblia. Pablo quiere recordarle sus orígenes, que no se vuelvan muy intelectualoides, que sepan la dimensión de su fe. Pero yo os quiero llevar por la misma epístola para destacar esto que estoy diciendo. Por ejemplo, versículo 10 del capítulo 1. De reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. ¿Usted entendió? Es decir, hasta dónde Pablo quiere llevar el pensamiento de ellos para que no se vayan a quedar en lo concreto, en lo que ellos podían ver, en lo que ellos podían observar. Dice, ustedes tienen que ver que la visitación del Espíritu Santo y del Evangelio en medio vuestro es un asunto que tiene una trayectoria eterna. Mire, cuando usted piensa que el Evangelio es un asunto humano, que fue como que lo metieron en un club social o lo metieron en una organización religiosa. No. Este es un plan que se viene desarrollando desde la eternidad. ¿Acaso no habéis leído cómo comienza? Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Dónde? En los lugares celestiales. La pregunta es, ¿cómo es que una carta comienza de manera tan densa y tan agresiva? Ustedes están sentados en los lugares celestiales. ¿Saben qué? ¿Saben qué es lo que a veces neutraliza la pasión? La valía. Cuando tú no sabes quién eres. Cuando tú no entiendes la trascendencia de tu ministerio y de tu llamado. Me acabo de reunir esta mañana a las 8 de la mañana y algo con los líderes de nuestra comunidad, de nuestra iglesia. Los pastores, los diáconos, los nuevos diáconos de IBG. Y le dije, no os olvidéis de vuestra vocación y de la dimensión de vuestro oficio. Los que descansa en vuestros hombros. Nadie os puede decir, vosotros sois una iglesia insignificante. No se trata de eso, se trata del Espíritu de Dios en medio de su iglesia. Porque por nosotros mismos, sí, lo somos. Pero si Dios está con nosotros, Él nos ha erigido, Él nos ha levantado para hacer un testimonio, para ser un instrumento donde su verdad resplandezca. Valía. Pablo le estaba recordando a ellos, valía. ¿Están dónde ustedes? En los lugares celestiales. Mire, el que piensa así difícilmente tiene una estima pobre de sí mismo en cuanto a su dignidad y a la dimensión de su existencia. Si no es por profecías que a veces Dios tiene que enviar para levantar nuestra valía. ¿Cómo es esto, pastor? ¿Cómo que profecía? Sí. A Farel, por ejemplo, le dan una profecía. Verás el poder de Dios y la mano de Dios. Tú lo verás. Y cuando ya está muriendo, ese mismo profeta le dice a Calvino, tú serás el instrumento. La valía de Dios, tienen que venir palabras proféticas. ¿Quién dijo que el don de profecía ya no está? Tienen que venir palabras proféticas para levantar la valía. ¿De quiénes? De aquellos que desarrollan una labor. Léase la biografía de Lutero.
Léase la de John Knox. Hubo profecía con relación a ello. Profecía de 100 años antes. De 100 años antes. Se levantará uno. Tuvo uno de los príncipes un sueño. Se levantará uno de la misma estirpe del apóstol Pablo. Con la misma sangre un hijo del apóstol Pablo. Usted tiene que entender que no se está hablando de carne y sangre. Usted tiene que hablar con una persona que conozca el engranaje doctrinal como lo dominó el apóstol Pablo. Se estaba refiriendo a Lutero. ¿Y usted cree que usted es cualquier cosa? Usted no es cualquier cosa. Usted es un príncipe de Dios. Usted está sentado en los lugares celestiales en Cristo Jesús. En medio de esta pandemia. Si usted cree que usted es cualquier cosa, nunca vendrá a este lugar a adorar a Dios. Si usted cree que es cualquier cosa, yo soy un bicho como los tantos bichos que hay por la humanidad. Uno más, un espermatozoide que se unió a un óvulo, eso soy yo. Un pedazo de carne con ojos. No. Usted fue escogido desde antes de la fundación del mundo. Y está sentado en los lugares celestiales, en Cristo Jesús. Y para esta hora Dios te escogió. Para esta hora te escogió. Para que tú le digas al mundo quién tú eres. Como quiera te va a morir. Pero muérete como lo que tú eres, un hijo de Dios, un príncipe. Qué pena que alguien se muera sin haber retado al diablo, al mundo, al pecado y sin haber honrado a Dios en medio de la prueba. ¡Qué pena! Como que no vivió, pero no vivió. Pero qué grande es morir en el campo de batalla, peleando la buena batalla de la fe, sentado en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Dice, de reunir todas las cosas. No, la iglesia para la iglesia y lo físico, el mundo de la ciencia, eso es mentira del diablo. No se dejen engañar. Los científicos que hablen de coronavirus y los cristianos que se queden callados, que no saben de nada de eso. ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? Hay aspectos que ni los médicos saben, que no pueden descifrar. Y tú tienes la palabra de Dios, la palabra profética más segura, que limpia la mente de los amados de Dios, la coordina, la pone, la ubica, la pone en su lugar y los hace caminar en medio de la pandemia. Erguido, valiente, sin miedo y sin temor. Y cuando viene el miedo, se fortalecen en el Señor y en el poder de su fuerza. Pero más de ahí. Versículo 21. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. ¿Dónde quiere llevar Pablo? ¿Cuál es el propósito? ¿Y dónde quiere llevar Pablo la mente de estos creyentes en Éfeso? A una dimensión más allá de lo que podían ver sus ojos. Sobre todo principado. Ellos tenían que ver los demonios. No deje de ver los demonios. No dejes de ver los principados. No dejes de ver el mundo orquestado del mal, ¿verdad? Que se mueve en la ONU, que se mueve en Estados Unidos, que se mueve en Italia, que se mueve en Rusia, que se mueve en China, que se mueve en Haití, que se mueve en República Dominicana. No lo dejes de ver. Hay una conspiración. ¿Y te parece extraño? Este mundo está siendo conspirado. Hay una conspiración permanente. ¿Desde cuándo? Desde que Dios creó al hombre. No, yo no creo en eso. Eso es, ¿por qué tú quieres privar en intelectual? Mira cómo han caído hasta los pastores intelectuales. Tuvieron los pastores de la prosperidad que salir primero y hablar. Retamos al gobierno, retamos al estado de California, retamos al gobernador. Y después los ortodoxos. Después fue que vinieron los ortodoxos. Pero primero vinieron los de la prosperidad, Dios avergonzando. Porque se creyeron en su intelectualidad. Habla mucho de cosas médicas. Da mucha opinión como médico. Habla mucho. No. ¿Qué es usted? ¿Médico o profeta? Las dos cosas. No. Decídase por una de las dos. La gente quiere voz de Dios, no voz de hombre. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí entren todos. Ahora sí llenen las iglesias todos. Ahora sí. No, es cuando somos provocados y tenemos que demostrar quiénes somos, que nuestros reflejos digan quiénes somos.
Dice sobre todo poder, autoridad y señorío, no solo en este siglo. En otras palabras, no se limita al espacio y el tiempo, es algo glorioso. Esa es tu valía. Capítulo 2, versículo 2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el cual opera en los hijos de desobediencia. Tienes que entenderlo. ¿Quién era tu timonel? ¿Quién te guiaba? Era el diablo. ¿Cómo están los del mundo? No, es que yo no creo que, lo del mundo, el diablo se le mete y dice, no. Entiende lo que está diciendo la Biblia. ¿Tú crees que este libro es palabra de Dios? ¿Tú lo crees? Yo no creo. No tengo la más mínima reserva. Entonces dice, yo era un instrumento del diablo. Mis sentidos, mis sensaciones eran de él. Él las usaba. Yo estaba muerto en delitos y pecados y seguía a Satanás. Él me guiaba. Él me conducía. Perfectamente me conducía hacia el mal. Ahora, ¿tú crees esto también? Y juntamente con él, con Jesús, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar otra vez en los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Te das cuenta cuál es su propósito? ¿Te das cuenta cuál es el propósito de Pablo con la epístola a los Efesios? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia para con nosotros en Cristo Jesús. Y luego te lees el versículo 11 hasta el 22, valía. Dice que juntó a los judíos y a los griegos en un solo cuerpo. Pero mira más. Ahora se ha revelado el misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Y el versículo 10, agárrate de tu silla, dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. ¿Qué es lo que te está diciendo la Biblia? Que tú no estás solo aquí. Que aquí se pasean ángeles, aquí se mueven ángeles. En este lugar, aquí hay ángeles que se mueven. Y hay seres espirituales de maldad que están viendo. Y Dios está siendo glorificado en ese mundo espiritual, en ese mundo místico, en ese mundo invisible. Te sacaron de allí. Ahora la multiforme gracia de Dios se revela y se ve. Ellos podían entenderlo porque ellos practicaban la brujería. Ellos practicaban la magia. Ellos habían visto el bautismo con el Espíritu Santo. Habían visto cómo el milagro de Dios se efectuaba por medio de Pablo. Ahora están viendo. Pablo le está recordando para que volvieran sobre sus pasos y para que los del mundo vieran la gracia de Dios en ellos y para que ángeles y demonios también lo vieran. A Él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades. Y escúcheme, aquí no se escribe hiperbólicamente. Por los siglos de los siglos, amén. Porque tú crees que tú le vas a dar gloria a Dios en el espacio y el tiempo, es decir, en el intervalo nada más. Es decir, en el momento de tu nacimiento y en tu partida. Y cuando no, eso es por los siglos de los siglos. Es decir, que tú comparas este tiempo de vida aquí con la eternidad y es un tiempo ínfimo. Es como la gota que cae por la mejilla o como neblina que está por un momento. Entonces, cuando te dimensiona, lo ve todo desde otra perspectiva. Luego comienza a tratar asuntos prácticos de la vida diaria, pero finalmente para caer en su objetivo. Aunque habló del matrimonio, de la vida laboral, la vida familiar, padre-hijo, de despojarse del viejo hombre, pero vuelve a caer. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Que en esta hora tú también puedas entender, amado Hijo de Dios, tu valía. Y tú, amigo, o usted, amigo, que está aquí, no se vaya sin Cristo. Cambie de estatus. Aquí no hay término medio. O se está con el mal o se está con el bien. O se está con el príncipe de la potestad del aire o se está con el poder de Dios, con Dios mismo, con su Santo Espíritu. Salve su alma. Deje que Cristo la salve. Añádase al pueblo del Señor. Padre, te amamos y te bendecimos. Te damos toda la gloria y honra a ti porque tú la mereces. Oh Señor, ayúdanos a dimensionar nuestro llamado. Si tuviste este propósito con esta iglesia, lo tienes también con nosotros ahora. Ayúdanos a entender esto, Señor. Ayúdanos a valorar esto y adorarte desde adentro. Oh Señor,
y ayúdanos a tener victoria. Por Cristo Jesús.